Los 166 representantes a la Cámara se solidarizaron con la catástrofe de Mocoa que enluta a todo el país. Donarán un día de salario y se unen al compromiso de la comunidad internacional. Desolador es el panorama después de la tragedia natural ocurrida el pasado fin de semana en Putumayo. Por esta razón, representantes oriundos de esta zona del país pidieron al gobierno y a sus compañeros solidaridad y respaldo con su región. Por unanimidad de todos los partidos de la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó la proposición que permite donar un día de salario de los honorables representantes a la Cámara para que estos recursos vayan para la ayuda para las víctimas de la ciudad de Mocoa. Se le pide al gobierno nacional, que en este momento ya lo hizo, de decretar el estado de emergencia y la calamidad pública para solucionar los problemas de la ciudad. La representante Argenis Velázquez pide al gobierno se le dé prioridad a los recursos económicos para las víctimas y los comerciantes. Le hacemos un llamado al gobierno en temas, por ejemplo, de víctimas. Hay muchas víctimas por la violencia que están en Mocoa y todavía no se les ha indemnizado. Sería importante de que el gobierno priorizara esos pagos para esas familias, los comerciantes y las personas que accedieron a créditos y que fueron víctimas de esta situación tan difícil, de esta avalancha, se les pueda condonar los créditos porque muchos comerciantes quedaron con las manos cruzadas. Alimentos no perecederos, útiles básicos de aseo, utensilios de cocina, pañales, colchonetas, zapatos en buen estado, sábanas, cobijas, toallas, tapabocas, linternas, sombrero, entre otros, son los elementos que más necesita en este momento la comunidad mocoana. La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes se une con aportes y donaciones en dinero y enseres para los damnificados de Mocoa. Además de la donación de un día de salario por parte de los representantes a la Cámara y así contribuir a mejorar las condiciones de los damnificados de Mocoa, la Dirección Administrativa organizó una jornada de recolección de artículos de primera necesidad. La gran familia Cámara de Representantes ha querido unirse y solidarizarse con nuestros hermanos de Mocoa, brindándoles no solamente colaboración en dinero, sino también en especie. Cosas como útiles de aseo, de cocina, alimentos no perecederos, porque lo más importante para el Congreso de la República es siempre dar la mano a la ciudadanía colombiana. Han sido muchos quienes han acudido a este llamado. Nosotros hemos donado alimentos porque pues, es algo necesario en este momento en la ciudad de Mocoa y estamos convencidos de que debemos ser solidarios. Los colombianos tenemos que solidarizarnos con el pueblo de Mocoa. Yo decidí donar porque en definitiva el pueblo de Mocoa y el pueblo del Putumayo lo está necesitando en este momento y nosotros como Cámara de Representantes y como colombianos no podemos ser ajenos a esa necesidad. Y aunque con esta jornada se ha demostrado la solidaridad no solo de quienes laboran en el Congreso de la República, sino de todos los colombianos, la directora administrativa hace un llamado a seguir colaborando. Le hacemos una invitación a todos los colombianos para que sigan haciendo sus donaciones a los damnificados de Mocoa, porque en este momento todas las ayudas son necesarias. Estos puntos de acopio seguirán instalados al interior del Congreso por un tiempo indefinido. El acuerdo de paz no podrá ser modificado por ningún gobierno al pasar a último debate el blindaje jurídico, dando así cumplimiento con lo pactado entre el gobierno y las FARC. 104 votos a favor y 4 en contra avalaron el artículo transitorio que blinda el acuerdo de paz. Este permite cumplir cabalmente lo pactado con las FARC y servirá como referente de interpretación en temas como derechos humanos y derechos fundamentales conexos. Que esta ley no incorpora al bloque de constitucionalidad el acuerdo de paz. Simplemente lo que se está haciendo un blindaje jurídico a los acuerdos para que los próximos gobiernos en representación del Estado colombiano pues le den cumplimiento a lo pactado. Las FARC van a tener la seguridad de que los próximos 3 gobiernos que lleguen valga la redundancia, a gobernarnos aquí en Colombia, tendrán que darle cumplimiento a lo firmado en el Teatro Colón en el año inmediatamente anterior. El gobierno indicó que este acto legislativo pasará a revisión automática de la Corte Constitucional. Con 110 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Representantes avaló el Estatuto de la Oposición que busca fortalecer el ejercicio político en el país. En plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó el Estatuto de la Oposición, una iniciativa que garantiza el ejercicio de quienes se oponen al gobierno nacional y les da mayor representatividad en los cuerpos colegiados.
Va a darles oportunidad de hacer parte de las mesas directivas del Congreso de la República, de mesas directivas de asambleas del departamento y mesas directivas de ciudades capitales de los departamentos. Les da en estos momentos la posibilidad directa de ellos tener el orden del día en el Congreso de la República y en la Asamblea del Departamento y en los consejos. Pueden instaurar un día exclusivamente del orden del día para que sean debatidos. En las elecciones presidenciales, quienes tengan la segunda mayor votación tendrán lugar en el Congreso de la República. Incluimos en este estatuto de la oposición para que el candidato a la vicepresidencia con segunda votación, a la presidencia con segunda votación, haga parte de la comisión primera del Senado de la República y el candidato a la vicepresidencia con segunda votación haga parte de la comisión primera de la Cámara de Representantes. El proyecto pasa ahora a su último debate en el Senado de la República. Para que las EPS cumplan con su obligación de prestar un servicio de salud digno, oportuno y de calidad, la Cámara de Representantes radicó un proyecto de ley que hará un estricto monitoreo al comportamiento de cada entidad en el país. Las EPS y cajas de compensación del país podrán ser sancionadas si no prestan un buen servicio a sus afiliados. De acuerdo con un proyecto de ley radicado por los representantes Rodrigo Lara y David Barguil, cuyo propósito es corregir el mal servicio de estas entidades. La ley contempla tiempos bien definidos para la atención de urgencia, para la definición de citas, para los tratamientos y además con las multas, producto de esas sanciones, se dan también unos incentivos, que es la zanahoria, para aquellas entidades que prestan un buen servicio. Esta iniciativa propone crear un sistema de medición para calificar el desempeño de cada EPS, como asignación de citas, tiempos de espera, atención de urgencias y el número de quejas y tutelas interpuestas por los usuarios. La cirugía general debe atenderse antes de 15 días, la obstetricia antes de 7 días, las urgencias no pueden demorarse más de 30 minutos, no más esperas indefinidas. Cuando esas empresas prestadoras de salud nieguen servicios previstos en el plan de atención básica y la gente tenga que acudir a las tutelas, serán castigadas. Se espera que esta iniciativa sea aprobada en los próximos meses para beneficio de todos los colombianos. La ciudad fronteriza de Maicao, conocida como la vitrina comercial de los años 80, pasó de la bonanza a la quiebra. Gracias al empeño de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, líderes y el gobierno de Maicao empiezan a recobrar su pujanza. Las calles de Maicao movían miles de millones de pesos diarios y abastecían la economía doméstica de los guajiros y la región. Pero la crisis de Venezuela y el nuevo estatuto aduanero acabaron con el comercio. Tras una concertación con la DIAN, Maicao se levanta de las cenizas. Gracias a Dios y después de unas gestiones que venimos haciendo desde hace una semana en la DIAN, logramos que se pudiera reabrir el puerto para que autorizaran que puedan entrar barcos allí a dejar mercancías. Las autoridades del municipio ya están gestionando la deuda con la DIAN y se reabrió Puerto Nuevo, por donde entran los buques mercantes de todo el mundo, que será condicionado para prestar un mejor servicio. Lo que teníamos era problemas de ingreso de mercancías al régimen especial aduanero, porque teníamos el puerto cerrado, pero ya hoy esperaremos unas semanas para lograr que el Maicao tenga nuevamente mercancías y que vuelva a haber movimiento comercial en ese municipio. La ruina de Maicao la convirtió en una de las ciudades más violentas del país, ya que más del 70% de sus habitantes viven del comercio. Los maicaeros tienen ahora una segunda oportunidad para recuperar su economía. Cada año mueren más de 12 millones de personas en el mundo debido a la devastación ambiental, además de las cuantiosas pérdidas económicas. La Corporación Internacional de Políticas Ambientales es necesaria y urgente. La alerta gubernamental ante el cambio climático y la biodiversidad del planeta fueron uno de los temas principales tratados en el foro Gobernanza Forestal y Derechos Colectivos realizado en las instalaciones del Salón Boyacá. Es un evento al respecto del intercambio de experiencias entre México y Colombia, legisladores de GLOB. GLOB es una organización internacional encargada de fortalecer y capacitar e integrar temas de relevancia de estados en los países del mundo. Se habla de los derechos colectivos y esos derechos colectivos son fundamentales en el marco de la integración con las comunidades y las sociedades que están habitando territorios que en un momento dado tienen importancia forestal. Por su parte, el diputado mexicano Ignacio Pichardo Laguna, presidente de Agua Potable y Saneamiento de México, compartió algunas experiencias legislativas de su país para el fortalecimiento forestal en Colombia. Ambas naciones tenemos
visiones coincidentes sobre la problemática que aqueja los bosques, el tema de la presión sobre los recursos hídricos y el tema que nos aqueja a nivel mundial, el cambio climático. El polémico método de extracción minera, conocido como fracking, amenaza con dañar una de las principales fuentes de agua de la sabana de Bogotá y del país. Representantes a la Cámara denuncian este atropello ecológico. El páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, está en peligro. Rumores de exploraciones petroleras y extracción mediante fracking amenazan las reservas naturales situadas en Sumapaz y Chingaza alrededor de Bogotá. El panorama es grave para la capital. No, me uno a ese llamado. Tenemos que evitar que sea posible el fracking en el páramo de Sumapaz, que es la reserva de agua más importante del mundo. 178.000 hectáreas se convierten en la fábrica más importante de agua del mundo y está aquí en el corazón de Colombia. Afecta a Bogotá y a la sabana de Bogotá. Se proponen varias medidas desde el ámbito político para frenar estas exploraciones. Tanto el Parque Nacional Chingaza como el páramo de Sumapaz tienen que ser unos santuarios para la sostenibilidad no solo de Bogotá, que es la región que yo represento, sino también del país. Hacemos un llamado, nos unimos a estas voces para que se evite el fracking en estos santuarios naturales que tiene la ciudad de Bogotá y la zona central de Colombia. El polémico fracking puede resultar en un gravísimo daño ecológico para el mundo entero. Fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que favorecerá a niños, niñas y adolescentes bajo la protección del ICBF. El propósito es hacerle mayor seguimiento a su desarrollo y apoyarlos cuando cumplan la mayoría de edad. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ahora mediante un proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Séptima, lograrán que sus vidas, después de haber cumplido la mayoría de edad, tengan un mejor futuro. Que estos jóvenes, al cumplir su mayoría de edad, no pierdan todos sus beneficios y por el contrario, el Estado a través del bienestar familiar pueda seguir brindándole la protección necesaria para seguir su etapa de inducción al mundo de afuera del bienestar, al mundo laboral, al mundo universitario. Asimismo, aquellos jóvenes que se encuentran en centros de reclusión podrán acogerse a esta iniciativa y será el ICBF quien logre brindarles una mejor orientación para sus vidas. Que le demos la oportunidad de bienestar familiar con esta ley 1098, cambiando el artículo 14 para fortalecer el instituto, para que estos niños tengan y ayudan a construir una mejor Colombia, que es lo que queremos nosotros. Desde la Cámara de Representantes se seguirá trabajando para que estos proyectos contribuyan a una paz con tejido social. Ante el aumento de la contaminación en el Valle de Aburrá y Medellín, las autoridades diseñan un plan para mitigar los daños ambientales. El tráfico vehicular, fábricas y la industria en general son los detonantes de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá y la ciudad de Medellín. Así lo expuso el representante antioqueño Nicolás Albeiro Echeverry en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. En primer lugar, los colombianos necesitamos un combustible más limpio y necesitamos que Ecopetrol cumpla con una agenda, con un compromiso de entregar un diésel libre de partes por millón de diésel, una gasolina sin benceno y que podamos ofrecer una calidad de aire mejor. El problema de la contaminación es tan alarmante en la ciudad de Medellín que está afectando la salud de sus habitantes. Y lo que queremos entonces es que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República nos acompañen en las medidas que deben ser complementarias para el acelerado crecimiento urbano que trae cada día más crecimiento del material particulado PM2.5 y menores, que es a lo que nos estamos haciendo referencia con el tema de la contaminación del aire. También se hace un llamado a la ciudadanía de esta región del país, en especial a Medellín, a que tomen conciencia de la limpieza del aire y del cumplimiento de las normas ambientales. La tragedia de Mocoa ha prendido nuevamente las alarmas sobre las regiones más vulnerables a los desastres naturales. La Cámara de Representantes insiste en no bajar la guardia y tomar medidas efectivas. Cientos de municipios del país están expuestos a eventuales desastres naturales, tal como lo sucedido en Mocoa, si no se toman medidas serias y duraderas. Una vez más, la Cámara de Representantes se pronuncia sobre este tema. Propusimos que hay que abrir unos centros de acopio regionales. No pueden estar esos insumos aquí en Bogotá, porque mientras llegan a las regiones se demoran días.
y las urgencias. Estas personas que son afectadas por estos eventos naturales catastróficos las necesitan prácticamente de inmediato. No podemos esperar a llevar las colchonetas, las carpas y todo lo que ellos requieren 1 o 2 días desde Bogotá. Por su parte, el representante Alejandro Chacón propone que las entidades privadas también contribuyan en la reconstrucción de Mocoa. Poder darle aplicación a la norma del nuevo estatuto tributario, de la nueva reforma tributaria que permite que los empresarios que apoyen en la reconstrucción de la infraestructura de Mocoa puedan tener hasta el 50% de la deducción en la renta. Es un excelente mecanismo para invitar a los empresarios a que apoyen en la construcción de Mocoa. Se espera que las autoridades tomen las medidas efectivas para enfrentar el peligro de derrumbes, deslizamientos e inundaciones, teniendo en cuenta la cantidad de municipios ubicados en las rutas que normalmente siguen los cauces de agua. Más de 3 millones de firmas de los ciudadanos no fueron suficientes para legalizar Uber en Colombia. Para la Cámara de Representantes, esas plataformas tecnológicas son inviables. En la Comisión Sexta de la Cámara se desarrolló la sesión de estudio y socialización del proyecto de iniciativa popular que pretende implementar el servicio privado de transporte a través de las plataformas tecnológicas. Desafortunadamente no se ajusta al ordenamiento jurídico legal vigente en materia de transporte. Ya existe legislación sobre todo el tema del transporte privado como tal. Siente uno la tristeza, obviamente, de que este tipo de iniciativas no se utilicen en debida forma y hoy de verdad la posición nuestra es no apoyarla como tal. Los representantes por unanimidad determinaron presentar ponencia negativa. Tomamos la decisión de archivo porque va en contra de la norma, de la ley, de la Constitución y no podemos avalar lo que no es viable. Pero sí es la oportunidad para hacer el llamado a que el servicio de taxi, y hablo especialmente de Bogotá, se debe de mejorar la calidad del servicio. La discusión y aprobación de la ponencia negativa al proyecto se cumplirá en la próxima sesión de la Comisión Sexta. Las personas con discapacidad deben ser autónomas en sus decisiones y en el disfrute pleno de sus derechos. Así lo propone un proyecto de ley radicado en la Cámara en beneficio de esta población. Otro importante apoyo dio la Cámara de Representantes a las minorías en Colombia, al radicarse el proyecto de ley No más interdicción para personas con discapacidad, con el que el Estado se compromete a legislar a favor de estas personas. ¿Qué busca el proyecto? Restablecer esos derechos a estas personas con discapacidad que hoy representan alrededor del 7% de la población. Y a su vez que puedan tener una cuenta bancaria, que puedan también inscribirse en una universidad. Y en los casos donde se requiere acompañamiento, pues todo un sistema de apoyo para que la persona en condición de discapacidad pueda ejercer y hacer valer sus derechos. A través de esta iniciativa, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial tendrían capacidad jurídica para ser autónomos en la sociedad y representarse a sí mismo en sus derechos. Pues la bancada de INE está más que comprometida, son 24 congresistas de 9 partidos políticos. Creo que este es uno de los pocos temas donde todos los colombianos convergemos. Entonces, el mensaje para todos los congresistas es que se mantenga ese apoyo que hubo hoy, que se mantenga ese entusiasmo que hubo hoy y que esto curse rápidamente en el legislativo. El proyecto reconoce, además, asistencia y apoyo para facilitar el ejercicio de los derechos de estas personas. Lo que no podemos hacer es mantener la figura de la interdicción indiscriminada porque estamos de alguna manera marginando a personas que pueden tomar decisiones, les estamos negando el derecho de hacerlo. Hay que recordar que este proyecto de ley es uno de los pocos que cuenta con la unidad y respaldo de distintos partidos políticos en el Congreso de la República. El crimen organizado ya no es solo un problema interno de cada país, sino un flagelo que opera internacionalmente. Colombia ha firmado un convenio con la OTAN para frenar este mal. Las fuerzas militares contarán con mayores instrumentos para afrontar las nuevas modalidades del crimen organizado gracias a un acuerdo de cooperación entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara. El crimen es transnacional. Lo que pasa muchas veces en Europa golpea a Colombia, lo que pasa en Colombia golpea a Estados Unidos y Europa en materia de producción de droga, de tráfico de drogas, tráfico de personas. Este acuerdo de cooperación militar lo que nos va a permitir es luchar con mayor efectividad contra el crimen transnacional. Para el representante Efraín Torres, este es un acuerdo de asociación para el intercambio de información con normas claras para su manejo.
Aquí lo que se quiere coger es toda la experiencia, la capacitación, la experiencia y tecnología que han tenido los países miembros de la OTAN. Yo creo que las organizaciones terroristas internacionales tienen a veces mucho más tecnología que la tecnología que hoy tiene Colombia, y es importante que las fuerzas militares de Colombia se pongan en pie de punta en la tecnología y que se compartan con estos países que ya tienen muchísima experiencia combatiendo el terrorismo internacional. A la iniciativa solo le resta un debate en la plenaria de la Cámara para convertirse en ley de la República. Los municipios y departamentos saldrían beneficiados con recursos del Fondo de Pensiones Territoriales una vez hayan cubierto su pasivo pensional. Estos beneficios son posibles gracias al proyecto de modificación a la Ley de Regalías. La iniciativa gubernamental acogió las recomendaciones del representante Jorge Camilo Abril para liberar, entre otros recursos, cerca de 180.000 millones de pesos anuales del Sistema General de Regalías. Le propusimos al gobierno crear un fondo para la paz de regalías, el cual el gobierno hizo caso con nuestra propuesta. Le propusimos también que dejara utilizar recursos del FOMPET para utilizarlos en proyectos para la paz, lo cual también viene radicado en el Fast Track. Y también le dijimos al gobierno que de una u otra manera los departamentos productores deberían tener un plus porque han sido, de una u otra manera, han sido muy artífices del conflicto armado. Ha estado la presencia del conflicto armado, siempre ha tenido los departamentos productores de regalías. Según la modificación a las regalías, estos recursos serán destinados durante los próximos 20 años a financiar proyectos de inversión para el posconflicto. Todo el país en general va a estar beneficiado. Obviamente, bajo las variables que van a distribuir los recursos, los municipios las que más han tenido conflictividad, los que más tienen pobreza rural, los que han tenido cultivos ilícitos y los que tienen baja capacidad administrativa son los municipios que van a tener más recursos. Pero en general, todo el país que tiene conflictividad va a sentir el beneficio de los recursos de las regalías. Luego de la Semana Santa, las comisiones primeras de Senado y Cámara iniciarán la discusión del proyecto de acto legislativo por la vía del Fast Track. La catástrofe ocurrida en Mocoa estremeció las redes sociales. Ana María Lorduy nos cuenta lo más trinado. Bienvenidos a Zona Digital. Congresistas, líderes mundiales, presidentes, comunidad internacional y ciudadanía han mostrado total apoyo a los damnificados de la tragedia de Mocoa. Así lo expresaron en sus redes sociales. @MariaEutriana. Nuestra solidaridad con los habitantes de Mocoa, Putumayo. Esto ha sido una tragedia muy dolorosa. Mi llamado es a que todos los colombianos continuemos muy solidarios, aportando de lo mejor para estas familias que lo han perdido todo. No desfallezcamos. En las próximas semanas y en los próximos meses va a ser mucho mayor la necesidad que van a tener estas familias. Por lo tanto, sigamos contribuyendo. Y mi llamado también para el resto del país, para que tracemos todas las medidas de precaución, porque continúa el invierno y pueden ser muchas más las familias afectadas. Por su parte, el representante por el departamento de Antioquia, John Jairo Roldán, se manifestó en sus redes sociales. @John Jairo Roldán. Nuestro país requiere mejor gestión del riesgo para evitar tragedias como la que acaba de ocurrir en Mocoa. Una tragedia supremamente grave para todos estos conciudadanos. Nosotros desde el Congreso de la República estamos solidarizándonos con esta situación, con el señor presidente, con las acciones que tenga que hacer el Consejo de Ministros y que tengamos que intervenir como Congreso. Lamentablemente una calamidad de estas en cabeza de gente tan humilde, que le ha sucedido a gente tan humilde, pero también celebramos que el señor presidente, los ministros y todo el gabinete está pendiente de esta situación. Y recuerde seguirnos y enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como @Cámara Colombia. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. No olviden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Hasta pronto.